Bueno, yo soy el doctor Pablo Andrés Henao. Hola a todos, espero que estén bien. Soy el doctor Pablo Andrés Henao y hoy vamos a hablar sobre las virosis, las diarreas, el vómito que muchas veces se presentan a la vez y muchas personas no saben qué hacer en esos casos y ante la medida de desesperación salen corriendo para donde el médico en urgencias y a veces es peor las colas, la demora y la exposición a los bichos que hay allá viene siendo peor, ¿cierto? Entonces, ¿qué podemos decir de la diarrea? La diarrea es el incremento en la cantidad de veces que hacemos deposiciones y la consistencia que sea más líquida o agua, ¿cierto? Entonces, eh, ¿qué debemos saber de las diarreas? Lo primero y lo más importante es que la mayoría de las diarreas quitan solas, ¿bien? Con o sin tratamiento. Y cuando nosotros recibimos un paciente con diarrea, lo que hacemos es primero evitar lo más grave de la diarrea, que es la deshidratación, ¿cierto? ¿Y cómo podemos manejarla? Con suero. El suero es el principal soporte cuando una persona, niño, adulto, anciano, la edad que tenga, ¿cierto? Porque vemos que siempre nos dicen, venga, es que la Coca-Colita con chitos, o que la guapanelita, que la bebida hidratante para los deportistas, o jugos, o, o agüita de cebada, y eso le empiezan a mezclar un montón de cosas. Pero lo más importante que ustedes deben saber es que es el suero lo que va a evitar muchas complicaciones. A veces el vómito es una respuesta que tiene el cuerpo tratando de compensar la diarrea, es como si se engañara a sí mismo. Y esa cantidad del suero, pues como de minerales y electrolitos que se pierden a través de la diarrea, hacen pensar al cuerpo que su medida para compensarla es teniendo vómito. Entonces el principal tratamiento para el vómito cuando tenemos diarrea es el mismo suero. Cuando ya vemos que no estamos tolerando nada por la vía oral, ¿cierto? Yo todo el suero que me tomo lo estoy vomitando, o el niño está vomitando más, más suero del que se toma, ¿cierto? Entonces ahí sí es importante eh, usar un medicamento que nos ayuda a contrarrestar ese vómito. Y en ese caso, pues, si hay un riesgo inminente de deshidratación, y la diarrea no mata, pero la deshidratación sí. Entonces es importante acudir o que vayan a tu casa, ¿sí? Y puedan hacer el manejo como tal de un profesional de la salud o ir a urgencias, sobre todo si se trata de niños chiquitos o ancianos, ¿cierto? Cuando tú ya ves que todo lo que estás haciendo no está teniendo resultados, es mejor que haya un especialista en salud, ¿cierto? Diciéndolo de esa manera, de por medio. Bueno, ya dijimos que la mayoría de las diarreas son causadas por causas que se limitan por sí mismas, que son las virales. Pero también hay otras razones, ¿cierto? Tenemos las bacterianas, que para eso sí necesitamos antibióticos. Tenemos las producidas por los parásitos, también por enfermedades ya crónicas del intestino, como el colon irritable, que se manifiesta principalmente por diarrea, ¿cierto? Dependiendo del tipo de intestino irritable, que es el nombre que se le debe dar. Mm, Lo otro que hacemos nosotros cuando tenemos un paciente que viene con vómito y diarrea es ayudarle a manejar el malestar, ¿cierto? Entonces para eso utilizamos medicamentos para que si tiene fiebrecita, pues para la fiebre, que tiene dolor en el cuerpo, para el dolor del cuerpo, el dolor de la cabeza, ¿sí? De pronto tiene dolor en la garganta, de pronto ha tenido episodio previo al vómito y la diarrea, un cuadro gripal, ¿cierto? Una afección respiratoria alta. Y ahí es donde debemos empezar nosotros a mirar, venga, miremos a ver cómo están los pulmones, ¿cierto? Toquemos bien la barriguita, miremos el estado de hidratación. En esos casos, dice, bueno, entonces
¿cuándo carajos me voy yo donde el doctor? Yo ya le dije, ¿cierto? Acabo de decir cuál es uno de los signos de alarma, y es que la persona esté vomitando más de lo que esté consumiendo, ¿cierto? En los niños, hay, ya con los signos de deshidratación, podemos decir que tenemos que salir corriendo, y los signos de deshidratación es que los ojitos estén hundiditos, ¿cierto? Que la lengua esté seca. Uno le saca el pliegue, la prueba del pliegue, y es que hace esto, ¿cierto? Y queda el pliegue ahí, no se quita inmediatamente. Ese es el signo del pliegue, y eso quiere decir que la deshidratación es severa y que necesitamos suministrar medicamentos vía venosa. Entonces ahí sí, por favor, hay que andarle. Si bien les digo que es autolimitado, debemos entender que es un proceso que puede durar varios días, ¿cierto? Eso no es de un día para otro. ¿Qué podemos también utilizar? Hay otras sustancias que utilizamos mucho para el manejo de la diarrea, y son los probióticos y los prebióticos. Y esto es muy discutido, pero pues uno encuentra que hay pediatras que sí, hay pediatras que no, hay pediatras que le dicen a uno utiliza este, hay otros que le dicen utiliza este otro. Bien, ahí lo importante es buscar el costo-efectividad, ¿sí? Porque normalmente los probióticos no son baratos, siempre es un proceso costoso, pero puede ayudar, ¿sí? Eh, Otra razón de las diarreas, es importante que lo sepas, es el suministro de antibióticos. Y a veces abusamos, o los médicos o los padres, o en las farmacias también se abusa del antibiótico. Entonces, utilizar un antibiótico puede generar diarrea, sí, porque se altera la flora bacteriana en el intestino, y esto puede generar. ¿Y qué nos va a ayudar a contrarrestarlo? Muchas veces ese probiótico, ¿cierto? Entonces, si tú quieres saber cuál, yo creo que es mejor que vayas donde tu médico, el médico de cabecera que tengas, el de la EPS o en el que confías, para que te indique cuál es el más apropiado de acuerdo a la edad, de acuerdo a de acuerdo a la edad, de acuerdo al tipo de enfermedad, ¿cierto? ¿Qué es lo que tiene el niño, el adulto o el anciano? Yo creo que eso es como lo más importante, ¿cierto? El manejo del malestar, el manejo de la hidratación. Si el vómito es mucho, entonces el manejo del vómito, y una muy buena alimentación en el después, ¿no? Y es importante que esa alimentación no sea de alimentos irritantes, que sean alimentos suaves para el organismo, que no sean grasosos, evitar los lácteos los primeros días, para que haya una buena recuperación. Bueno, eso es todo por ahora. Un abrazo para todos. Chao, chao.